Listo. Vamos a continuar con el tercer video, y en este video vamos a explicar cómo funcionan las estructuras condicionales y persistencia de datos en los formularios. Entonces, para ello vamos a darle clic derecho, vamos a darle New File, vamos a darle Control S y le vamos a poner condicionales solamente, .php. Entonces vamos a crear una estructura básica HTML y aquí le vamos a poner trabajando con condiciones, un ejemplo. Ahora en el body vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a calcular el salario por hora de un empleado, tomando en cuenta que si trabaja 40 horas o más se la van a pagar a un precio y en el caso contrario se le va a pagar a otro. Entonces vamos a anotarlo por acá, Notepad. Entonces aquí calcular el salario por hora de un empleado, tomando en cuenta que si el empleado trabaja 40 horas o más a la semana, el valor por hora trabajada será de 60 lempiras, imaginemos, va. Coma. En caso contrario, el valor por hora trabajada será de 50 lempiras, un ejemplo. Entonces bien, tenemos acá un problema que dice que debemos de calcular el salario por hora de un empleado tomando en cuenta que si el empleado trabaja 40 horas o más, el valor por hora trabajada va a ser de 60. En caso contrario, el valor por hora trabajada va a ser de 50. ¿Qué significa? Que si tengo un empleado que se llama José y trabaja 20 horas, entonces a él se le debe pagar a 50. ¿Por qué? Porque para poder ganar a 60, él debe trabajar 40 horas o más. Entonces en ese caso, si se le paga 50, el salario de él debería de ser 1000. Pero tengo un empleado que se llama Fernando. Y Fernando trabajó 50 horas. En 50 horas, entonces el formulario deberíamos de programar nosotros que la hora se paga a 60. ¿Por qué? Porque trabajó más de 40 horas. 50 es mayor de 40. Entonces en este caso sería 6 por 5, 3000. No sé si es correcto. O sea, se le va a pagar a 60 y trabajó 50. Entonces en ese caso el resultado sería 3000 lempiras. Entonces si nos damos cuenta en este caso, como no cumple la condición de trabajar 40 horas o más, se le está pagando a 50 lempiras la hora. En caso contrario, o sea, si es, a su diferencia, si trabajara 40 horas o más, como es este ejemplo, entonces se le paga a 60. Ahora bien, vamos a hacerlo. Entonces vamos a definir un form y esta vez de una vamos a ponerle un método y va a ser por el método post. Ahora, dentro del form vamos a poner un label que diga que nombre del empleado, nombre. Ahora vamos a poner un input que sea del tipo texto y tenga el nombre txt nombre y que sea required. Listo. Ahora vamos a poner un br para que dé un salto de línea y ahora un input type y como lo que quiero que inserten es un número, entonces vamos a poner un number, va a ser name y va a ser igual a txt ht, horas trabajadas, y va a ser required. Perdón, me olvidé aquí del label. Vamos a poner un label que diga horas trabajadas. Dos puntos. Control S. Entonces vemos que tenemos hasta ahorita localhost. Y ahora vamos con condicionales.php. Vamos condicionales.php. Y aquí tenemos nombre, el nombre del empleado. Y las horas trabajadas, cuántas trabajó. Por ejemplo, 50. Ahora nos falta el botón de calcularlo. Vamos a ponerle aquí un br. Otro br y ahora vamos a poner un input que sea del tipo submit y que tenga un name que sea btn calcular, podría ser cualquier nombre, y que en el value sea calcular salario. Calcular salario y control S. Le damos acá, refrescar y listo. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Deseo que en el formulario anterior, después de calcular los valores, se perdía. Aquí después de enviar la información al formulario, se calculaba el promedio, pero se perdían los datos. Esta vez va a ser diferente. Entonces vamos a poner el código ahora arriba. Entonces vamos a ponerle PHP y vamos a declarar dos variables, nombre
y le vamos a asignar un valor por defecto. Y vamos a ponerle una variable que horas trabajadas también, y va a tener un valor por defecto. O sea, no tiene nada, está vacío. Ahora voy a preguntar si el usuario presionó clic en el botón de calcular. Entonces le voy a decir if y set, recuerden, por el método por el cual se envió el dato. Entonces es por el método post y se llama btn calcular. Si el usuario presionó el botón de calcular, entonces voy a hacer lo siguiente: a la variable ht le voy a asignar el valor que el usuario haya ingresado en este textbox. Entonces en ese caso tengo que especificar el método por el cual viene el dato y el nombre del control o del objeto. Entonces ahora voy a declarar una variable que voy a hacer la condición, ¿va? Entonces le voy a decir si ht, o sea, si la variable ht es mayor o igual que, vamos a ver que cuánto tiene que ser. Si es mayor o igual que 40, se paga 60. Si es mayor o igual que 50, no recuerdo bien, mayor o igual que 40. Mayor o igual que 40. Si esta condición se cumple, o sea, estoy diciendo que si la variable horas trabajadas, es decir, si las horas trabajadas del empleado son mayores o igual que 40, entonces voy a declarar una variable salario. Y salario va a ser igual a las horas trabajadas por 60. Pero ¿qué pasa si esa condición no se cumple? Recuerde que si el usuario, perdón, si el empleado o el trabajador no trabaja más de 40, no se le va a pagar a 60, se le va a pagar a 50. Entonces, en ese caso yo digo salario va a ser igual a las horas trabajadas por 50. Entonces hasta aquí he calculado el salario. Veamos. Declaré dos variables porque lo que pretendo es persistir la información. Ya vamos a ver cómo persistirla. Entonces tengo una variable nombre, que es donde ingreso el nombre del empleado, le asigno un valor vacío por defecto. Tengo una variable ht, que son horas trabajadas, y tiene un valor vacío por defecto. Luego pregunto si el usuario envió el formulario a través del método post, dando clic en el btn calcular. Si esto pasó, o sea, si esto se evalúa como verdadero, entonces declaro una variable llamada, o accedo, mejor dicho, accedo a la variable ht y le asigno el valor que el usuario envió desde el formulario a través del método post en el control que se llama txtht. Y luego evalúo qué valor tiene esa variable. Entonces evalúo que si las horas trabajadas son mayores o igual que 40, el salario va a ser igual a las horas trabajadas del empleado por 60. ¿Por qué? Porque trabajó más de 40. En caso de que esta condición de acá no se cumpla, entonces el salario va a ser igual a las horas trabajadas por 50. Entonces hasta aquí estamos bien. Pero el usuario aún no ve nada. O sea, el usuario ve esto, le damos aquí, Juan, y 50 horas. Le da a calcular, no hay nada. Esto se pierde, ya vamos a ver cómo mantenerlo. Ahora vámonos más abajo, aquí después de los BR, que es donde hemos estado imprimiendo. Entonces voy a abrir un bloque PHP. Entonces, fíjense que la variable salario se va a crear, o sea, esta variable se crea hasta que el usuario dé clic en el btn calcular. Entonces, ahora voy a preguntar si esta variable existe. Entonces, acá voy a decirle que if y set, la variable se llama salario, o sea, si existe esta variable, entonces quiero imprimir un mensaje que diga salario, dos puntos, punto, y accedo a la variable salario. Sí existe. Ahora, para que esto no me quede amontonado o no, en este caso no aparezca en línea, entonces voy a darle un eco br y otro br, punto y coma, control S, y vamos a refrescar. No pasa nada. Ahora veamos qué sucede. Vamos a ponerle José. Trabajó 20 horas, se las debería de pagar a 50, sería 1000. Salario 1000 empiras, pero lo que les decía, quiero que la información acá no se me pierda, esta información persista. Entonces, para que la información persista, tendría que hacer yo lo siguiente. Si el usuario le dio clic en el botón de calcular, no solamente recuperar las horas, sino también recuperar el nombre. Entonces digo que en ese caso, nombre va a ser igual a post
txt nombre. Entonces cuando la página cargue, los valores por defecto van a estar vacíos. Pero cuando el usuario le dé clic en el botón calcular, en la variable nombre, se va a asignar el valor que el usuario haya ingresado en este control y haya enviado al servidor a través del método post. En el caso de horas trabajadas, pues lo mismo. En la variable ht se va a almacenar el valor que el usuario ingresó en este control y que fue enviado al servidor a través del método post. Entonces ahora ya puedo persistir estos datos. Aquí en required, donde va el nombre, voy a ponerle value, va a ser igual a php control barra espaciadora. Y ahora echo y imprimo el nombre, la variable nombre, control S. Ahora hago lo mismo donde están las horas trabajadas. Otra vez value, php, echo y la variable ht.com. Control S. Veamos qué sucede ahora. Voy a refrescar. En este momento, como el formulario no se ha enviado, es decir, el formulario no se ha enviado, o sea, la página cargó, aquí hay un valor, pero como ese valor en este momento está vacío, no me muestra nada en el formulario. Pero si yo le cambio Juan José y aquí le pongo 60, entonces cuando el usuario le dé clic en el botón calcular, en esta variable se va a almacenar este valor y este valor. Y por lo tanto en el value, como ya esas variables existen, me va a mantener el valor de la variable nombre y el valor de la variable ht. Veamos qué sucede. Ahí está. Me dice Juan José 60 3600. Entonces yo cambio aquí. Ana Luisa, un ejemplo. Trabajó 30 horas. Como trabajó 30, se las deben pagar a 50. 50 por 30, 1500. Le vamos a calcular. Y ahí está, 1500. Ahora, si tengo a alguien que se llama Julio, por ejemplo, y trabajó 50 horas, entonces a él se le van a pagar a 60. En este caso vamos a ponerle 40. Si trabaja 40 horas o más, eso dice la condición, aquí arriba. Si trabaja 40 horas o más, entonces se le va a pagar la hora a 60. Entonces serían 2400. Ahí está, 2400. Entonces así es como se trabaja con estructuras, con condiciones en PHP. Igual que en otros lenguajes, utilizamos la palabra reservada if, ponemos la condición dentro de los paréntesis utilizando operadores relacionales. En este caso lo que yo hago es verificar si las horas trabajadas del empleado son mayor o igual que 40 y en ese caso calculo el salario multiplicando las horas trabajadas del empleado por 60. Si esta condición no se cumple, indica que el valor de esta variable es inferior a 40. Entonces en ese caso calculo el salario multiplicando también las horas trabajadas pero por 50. Ahora, hacia abajo, donde yo voy a imprimir el valor, lo que hago es verificar si la variable ya existe. O sea, si ya existe, entonces la imprimo. En el caso de que no exista, este código pues simplemente no se ejecutaría. Nos quedamos ahí y vamos a pasar a otro tipo de estructuras en el próximo video. Hasta luego.